Una pregunta que es muy pero muy importante. ¿Adivinas qué pregunta es? Esa pregunta que debemos hacernos todos. Y yo creo que todo peruano que se respeta debe hacérsela. ¿Por qué es importante la historia del Perú? ¿Por qué es importante la historia del Perú? Déjame contarte un poquito. Dice la teoría que la historia es importante porque nos ayuda, primero, a conocer el pasado y de esa forma entender el presente y por consecuencia planificar mejor el futuro. En otras palabras, dice la teoría que la historia nos ayuda para corregir los errores y para ser mejores. Y salió en rima sin querer queriendo. Pero vamos a enfocarnos a la historia de nuestro país, porque todos, de alguna u otra manera, nos relacionamos con la historia del Perú. Por nuestras venas corre sangre inca. Claro, el Perú es un mestizaje cultural único, pero ve ahí la pregunta. ¿Por qué es importante que yo estudie historia del Perú? ¿De qué me sirve a mí estudiar historia del Perú? La historia del Perú nos sirve o es importante porque cuando la conocemos, valoramos quiénes somos, valoramos nuestra cultura. Y yo les digo, no está mal que nosotros conozcamos otras culturas, ¿no? Por ejemplo, la cultura europea, la cultura asiática, ¿no? La cultura de Oceanía, de otros países, ¿no? Eso no está mal. Pero lo malo es anteponer primero esas culturas que tu propia cultura. Lo malo es querer conocer esas culturas y no tu cultura. Eso está. Ahí está lo malo. Entonces, yo diría que es importante la historia del Perú porque te permite conocer tus raíces, te permite conocer tu verdadera cultura y luego de que tú has conocido esa verdadera cultura, te permite enorgullecerte de ella. Como profesor de historia del Perú, como profesor de ciencias sociales de manera general te lo digo, conocer de la historia del Perú te enorgullece un montón. Conocer cada una de las cosas que han hecho las diferentes culturas que han habido en la historia del Perú, lo que han hecho los incas, todas las tradiciones que nos han dejado. Cada rincón del Perú esconde una leyenda, una historia, un cuento que se ha ido pasando de tradición en tradición, una costumbre. El Perú, chicos y chicas, déjenme decirles, es sinónimo de cultura. El Perú es sinónimo de orgullo. Entonces hay que tener en cuenta, hay que tener bien claro eso. Hay que saber responder a esta pregunta. ¿Por qué es importante la historia del Perú? Porque de alguna u otra manera esta es nuestra historia. Y la historia no ha terminado, la historia no acaba. La historia la vivimos cada día, cada segundo, cada minuto, cada instante que pasa. Recuerda que cada día tenemos la oportunidad de construir la historia. La historia nunca se detiene. El tiempo nunca espera. ¿Ya?